estima una reducción de calor debido a la entrada de una onda, la cual podría provocar lluvias. Se acerca el bono 14. En esta emisión le contamos quiénes son aptos para recibirlo y le aclaramos algunas dudas sobre el pago de esta prestación. Evidencia en rezago educativo. Solo 4 de cada 10 estudiantes del sector público tienen las habilidades esperadas en matemática, lectura y escritura. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, hoy lunes 19 de junio. Esperamos que esté teniendo un excelente inicio de semana. Mi nombre es Pamela Valdés y iniciamos de inmediato con las noticias. Dentro de un hotel en la zona 2 de Guatemala fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que estaba completamente desnuda. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que la víctima tendría aproximadamente 25 años de edad. Agregaron que dentro de la habitación se encontraban las pertenencias esparcidas de la fallecida. Hasta el momento no se ha logrado identificar a la mujer sin vida y será el Ministerio Público los encargados de las diligencias. Un hombre de 29 años resultó herido tras un ataque armado en la aldea Vista Hermosa, kilómetro 22, San Pedro, Zacatepeques. Bomberos voluntarios atendieron el suceso e informaron que se trata de un hombre que fue identificado como Elmer Rolando Chajón Patzán. Agregaron que las heridas las presentaba en las piernas, abdomen y mano izquierda. Chajón fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt para estabilizarlo. Un accidente vial se registró en la entrada a Siquinalá, Escuintla. El conductor de un tráiler compartió un video a las redes sociales donde muestra a los involucrados en el accidente. Este se registró dentro de 2 vehículos de 4 ruedas y un autobús extraurbano de la línea Esmeralda. Cuerpos de socorro atendieron la emergencia e indicaron que se dieron primeros auxilios a varias personas que resultaron con varias heridas por el fuerte impacto. Según testigos, el conductor del autobús conducía a alta velocidad y al rebasar impactó con los otros 2 automotores. Durante las primeras horas de este lunes, un accidente de tránsito se registró en la 9ª Avenida y 6ª Calle de Amatitlán. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia luego de que vecinos del lugar escucharan un fuerte impacto fuera de sus viviendas. Voluntarios informaron que se trató de un motorista que pudo haber impactado contra un poste de luz de la zona. A la llegada de los cuerpos de socorro constataron que ya no contaba con signos vitales por el fuerte impacto. El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en el barranco de la interconexión de la calzada La Paz, zona 17 de Guatemala. Bomberos municipales fueron requeridos por los agentes de la Policía Nacional Civil y vecinos del lugar debido a que no sabían qué era lo que estaba envuelto entre las sábanas. Según los cuerpos de socorro, se trata de un hombre el que estaba envuelto entre las sábanas debido a que se logró identificar por las extremidades que salían de la tela. Según el área de comunicación de la PNC, se dio aviso al Ministerio Público para las respectivas diligencias.
Y esto que verá es parte de la realidad que se vive en Pachalum, Quiché, un municipio del país que se está quedando sin niños y jóvenes derivado de la migración. Pero ¿qué ha señalado el Ministerio de Educación? Vea este reporte especial con la realidad del lugar en nuestra emisión de las 21 horas. Salones casi vacíos es el panorama en Pachalum, Quiché, en donde la migración ha obligado a que las escuelas queden en este panorama. Sin embargo, aquellos que aún están asistiendo a las aulas se están viendo obligados a abandonarlas debido a las medidas que está tomando el Ministerio de Educación, y con ello muchas de las escuelas incluso serán cerradas. Indica que deben de reubicar a docentes que atienden a 9, 14, dependiendo la matrícula de niños, los tienen que reubicar. Eso implica cerrar las escuelas o cerrar al menos el área de preprimaria, que es en donde más salen afectados los niños. Y hemos tratado la manera de buscar a los alumnos hasta en sus propias casas para que logren llegar a la escuela. Y ahora que nos quieran cerrar algunas escuelas es algo ilógico, porque realmente si decimos que la educación es gratuita, obligatoria y todo lo que dice el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué entonces, en vez de ayudar, nos están cerrando las puertas para la educación? Llegó la autoferia de Bono 14 a Toyota. Toyota Corolla Cross automática, 100 cuotas de 3.147 quetzales. Del 15 al 25 de junio en Forum Bajadas. ¡Te esperamos! Vamos ahora a noticias internacionales. Un hallazgo insólito en una cárcel de Ecuador. Durante una requisa, policías y militares encontraron armas blancas, dispositivos electrónicos y 12 gallos de pelea, además de 2 cerdos. Los animales fueron encontrados dentro del pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría Bellavista en Santo Domingo de los Táchilas, en el oeste del país. Las cárceles ecuatorianas se han convertido desde febrero de 2021 en escenarios de terror, con más de una docena de masacres, algunas de las peores de América Latina. Entre mayo y julio de 2022, 56 presos de la penitenciaría de Santo Domingo murieron en medio de enfrentamientos entre presos de bandas rivales. Ataque con arma de fuego en este colegio del sur de Brasil. El centro educativo está ubicado en la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior del estado sureño de Paraná. Según el gobierno del estado, un exalumno que había ingresado para solicitar su historial escolar estaba armado y una vez dentro disparó contra 2 personas. Una alumna de 16 años murió en el lugar y otro alumno estaba internado en estado muy grave. El atacante fue inmovilizado por un profesor y detenido luego por la policía, que llegó al colegio en apenas 3 minutos. La prensa local informó que el agresor tiene 21 años. Un pequeño submarino con 5 personas a bordo, utilizado para observar los restos del transatlántico británico Titanic en el Atlántico Norte, desapareció, lo que desencadenó una operación multinacional de búsqueda y rescate, dijeron este lunes las autoridades estadounidenses y canadienses. La embarcación, operada por Ocean Gate Expeditions, comenzó su descenso el domingo por la mañana y perdió contacto con la superficie menos de 2 horas después, aseguró la Guardia Costera de Estados Unidos en Twitter. Se cree que uno de los que está a bordo es un aviador británico, luego de que publicara en las redes sociales acerca de unirse a la expedición de antemano. La compañía señala que utiliza un sumergible llamado Titán para sus inmersiones a una profundidad máxima de 4.000 metros. Tiene una autonomía de oxígeno de 96 horas para una tripulación de 5 personas. Europa es el continente que se está calentando más rápidamente a causa del cambio climático en todo el mundo, y su temperatura media ya es de 2,3 grados centígrados superior en relación a la era preindustrial. Europa es el continente que se calienta más rápidamente debido al cambio climático.
Según un informe publicado el lunes por la ONU y el Programa Europeo Copérnico, todo el planeta se calentó casi 1.2 grados Celsius en relación a la era preindustrial debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en el continente europeo, el ritmo de calentamiento es 2 veces más rápido. La Organización Meteorológica Mundial advierte que en la mayor parte de Europa las altas temperaturas exacerbaron las sequías intensas y violentas, alimentadas por intensos incendios forestales. Según la base de datos de la organización, los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos en Europa en 2022 afectaron directamente a 156.000 personas y causaron más de 16.000 fallecimientos, casi exclusivamente a causa de las oleadas de calor. Los daños económicos, en particular relacionados con inundaciones y tempestades, se estiman en unos 2.000 millones de dólares en 2022. Ese fue el 4º año consecutivo de sequía en la península ibérica y el tercero en las regiones montañosas de los Alpes y los Pirineos. Francia sufrió la peor sequía que se recuerda desde 1976 entre enero y septiembre, y en el Reino Unido fue el periodo más seco entre enero y agosto. Por su parte, los glaciares alpinos sufrieron una pérdida de masa récord en un año a causa de precipitaciones de nieve muy escasas durante el invierno boreal, un verano muy cálido y la llegada de polvo sahariano. Llegó la Autoferia de Bono 14 a Toyota. Toyota Corolla Cross automática, 100 cuotas de 3.147 quetzales. Del 15 al 25 de junio en Forum Bajadas. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso con más información. Estamos a menos de un mes de que los trabajadores guatemaltecos reciban el tan esperado Bono 14. Es por eso que hoy aclararemos algunas dudas sobre su entrega y quiénes pueden recibirlo. A través de la Ley de Bonificación Anual para los Trabajadores del Sector Público y Privado, es que todos los años se da el Bono 14, una prestación a la cual los trabajadores no pueden renunciar y los empleadores están obligados a pagar. El Bono 14 es un pago equivalente a un salario completo, siempre y cuando el trabajador haya laborado en la empresa por más de un año. Si el trabajador no ha cumplido el año laboral, el pago será proporcional a los meses que haya estado en la empresa. ¿Cómo calcularlo? Se aplica esta fórmula: sueldo base por días trabajados dividido 365. Los empleadores están obligados a pagar la prestación del Bono 14, por lo que los trabajadores no necesitan solicitar su pago. Y según lo establecido en la ley, se debe hacer efectivo el pago durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Tanto los empleados del sector privado como los del sector público tienen derecho a esta prestación, sin importar si están o no inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el caso de los trabajadores del campo o aquellos que no trabajan de forma continua, tendrán derecho al Bono 14 siempre que hayan trabajado 150 días o hecho 150 tareas como mínimo, independientemente del tipo de contrato que tengan. Pero si hablamos de los empleados que reciben un salario de forma diaria y no llegan a recibir el salario mínimo, el empleador tendrá la potestad de decidir si pagar o no la prestación. Si un patrono incumple con el pago del Bono 14, los trabajadores pueden denunciar. Puede hacerlo directamente en cualquier sede del Ministerio de Trabajo o llamando al 1511 en la línea de atención al ciudadano. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en sucesos, Pablo Godínez, de 59 años, resultó herido al volcar la pipa que conducía en donde trasladaba gas propano. El percance ocurrió en el kilómetro 195.5, jurisdicción de El Palmar, Quetzaltenango. La ruta fue cerrada en su totalidad debido a la fuga del gas propano y por varias horas cuerpos de socorro de 6 estaciones, Quetzaltenango y Retaluleu, se unieron para limpiar el lugar y evitar que ocurriera una tragedia. Durante varias horas, los socorristas trabajaron en la transferencia de 12.000 galones de gas licuado de petróleo hacia otra pipa por el riesgo de explosión. El piloto del transporte pesado fue atendido en el lugar por laceraciones y golpes leves. La ruta permanece cerrada. Quetzaltenango, acá pues La conductora de un vehículo pierde el control al ingresar a Retaluleu por el Boulevard Centenario al intentar esquivar a un mototaxi que cruzaba la carretera. La mujer colisionó en uno de los postes de alumbrado eléctrico y provocó serios daños en su vehículo. Cuerpos de socorro la atendieron en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital Nacional de Retaluleu por las fuertes heridas que sufrió.
El menor es Vinariel Ortega Bravo, de 14 años de edad, residente del caserío El Retiro de Comunidad Agraria Las Mercedes de Colomba, Costa Cuca. Fue atendido por socorristas luego de caer en un pozo artesanal en construcción. El padre del menor, Guillermo Ortega, indicó a socorristas que su hijo se encontraba en un terreno baldío que se encuentra detrás de su residencia y cayó accidentalmente a un pozo en construcción de 15 metros de profundidad aproximadamente. Ortega sufrió leves lesión de pelvis y golpes y erosión en distintas partes del cuerpo y fue llevado a la emergencia del hospital de Coatepeque. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó la identidad de 3 de las víctimas cuyos cadáveres fueron localizados durante la madrugada del 17 de junio en 2 comunidades en Huehuetenango. La evaluación del INACIF revela que los 2 cadáveres hallados en el puente Celegua, en jurisdicción de Santa Ana Huista, Huehuetenango, corresponden a Ana Leticia Villatoro Castillo, de 20 años, y Sergio Otoniel Montejo Lorenzo, de 28 años. En ambos casos se notificó que la causa de muerte fue por heridas de proyectil de arma de fuego. Asimismo, el INACIF reveló que una tercera víctima se identificó como Jonathan Jonardi Gómez López, de 27 años, quien también murió por heridas de bala, aunque esta víctima fue localizada en el barrio El Campo de la aldea La Mesilla, en La Democracia. En otros temas, solo 4 de cada 10 estudiantes del sector público tienen las habilidades esperadas en matemática, lectura y escritura. Estos son los resultados generales de las pruebas diagnósticas que aplicó el Ministerio de Educación luego del cierre de las escuelas por el coronavirus. El Ministerio de Educación aplicó estas pruebas para determinar si los estudiantes cuentan o no con las destrezas esperadas para el grado que cursan luego de la pandemia del coronavirus. Unos 2 millones de alumnos de 28,000 centros educativos participaron en el examen. Representan el 70% de toda la población escolar. Si se desagregan los resultados de la evaluación por nivel académico, a la preprimaria le fue mejor. 6 de cada 10 alumnos de este nivel alcanzaron las competencias necesarias en matemáticas, mientras que 5 de cada 10 en escritura y lectura. Los resultados de la primaria son peores y fueron similares en las 3 áreas. 4 de cada 10 estudiantes demostraron dominar los aprendizajes requeridos. En básicos y diversificado, la puntuación es menos alentadora. En lectura, solo 3 de cada 10 alumnos fueron bien calificados. En matemáticas y escritura, apenas 2 de cada 10. La evaluación diagnóstica fue entregada a los docentes para que ellos la pasaran a los estudiantes en las aulas. El examen sitúa a cada alumno en uno de 4 niveles de acuerdo con los resultados. Si el estudiante se ubica en los 2 primeros escalones, su nivel de desempeño se encuentra por debajo de las habilidades correspondientes al grado que cursa. Si cae en el nivel 3, tiene lo mínimo que establece el Currículo Nacional Base. La mayoría de los estudiantes del sector público en el país está en alguno de estos 3 niveles. El último escalón, el 4, quiere decir que el alumno sí maneja las habilidades esperadas para su grado. Esta medición diagnóstica no es la primera que el Ministerio de Educación realiza para estimar el impacto del cierre de las escuelas provocado por el COVID-19. En 2021 aplicó otro examen en el que participó el 64% de los estudiantes inscritos ese año. Los resultados arrojaron que en el área numérica el 67% estaba por debajo del nivel mínimo esperado, una puntuación que se igualó en la evaluación de lectura, mientras que en escritura fue el 70%. El examen de 2022 muestra una mejoría respecto de ese de 2021, aunque de acuerdo con especialistas no son comparables porque la población evaluada es distinta. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y a propósito de este rezago educativo que muestra el sector público, hace poco visitamos a 6 maestros del nivel medio para preguntarles qué tanto aprendieron los alumnos y las alumnas durante el encierro del COVID-19. Las respuestas nos las presenta el periodista Carlos Kestler en este reportaje especial. En una palabra, ¿cómo me describe cómo vienen los chicos después de estar casi 3 años encerrados? En una palabra, está difícil.
Yo le podría decir... Posiblemente le diga que mal. Qué difícil. Con ánimos. Está bajo en niveles de... Y le explicaría el por qué, ¿verdad? Trabajando. Estamos trabajando. En una palabra, regular. Mal. Después de casi 3 años de restricciones por el coronavirus, finalmente nuestros estudiantes volvieron a las aulas. Pero ¿verdaderamente aprendieron en el encierro? Consultamos a 6 maestros y ellos tienen un primer diagnóstico. Mi nombre es Alba Polanco. Yo trabajo el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para primero, segundo y tercero básico. Estamos hablando de que ellos están en un nivel, les puedo decir, de cuarto primaria o quinto primaria, ¿verdad? O sea, sí fue bastante el impacto que se tuvo con ellos en el momento de las clases, en el momento que se perdió todo el seguimiento que se traía. Ahorita es como que volver a retomar con ellos. Primero básico se vuelve a trabajar lo que es Centroamérica, segundo básico lo que es América y tercero ya tocaría lo que es el mapamundi, los 6 continentes. Pero es volver a regresar con ellos porque no se tiene ni siquiera el conocimiento básico de lo que es su país. Uno les pregunta a ellos cuántos departamentos o cómo está dividido geográficamente Guatemala. Ellos no lo saben. ¿Y qué es eso? O sea, que no saben ni siquiera el decir cuando uno les pregunta qué es división geográfica. El capitán de un equipo de fútbol, por ejemplo. La misma escasez de conocimientos teóricos sale a flote 2 aulas al lado de la de Alba. Mi nombre es Jonathan Santiago Figueroa, soy maestro de emprendimiento e imparto el curso en los grados de primero y segundo básico. El curso de Jonathan unifica contabilidad, educación para el hogar y artes industriales. La definición de emprendimiento, características de las personas emprendedoras, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo hacer un plan de costos. Porque, por ejemplo, usted le pregunta a un niño de tercero básico o el primer día le pregunta a un niño de segundo básico qué es emprendimiento y no va a saber qué responderle porque por lo mismo de la virtualidad era como que cumplían con las tareas solo por salir del paso y sin tener un aprendizaje significativo. Para Jonathan, el rezago en su asignatura también es producto del débil aprendizaje en otras clases, como matemáticas. Ninguna materia está aislada. Mi nombre es Julio César Diegues Sosa, soy profesor de matemática. Tengo los grados de cuarto, quinto bachillerato y tercero básico. Ellos tendrían que tener la parte de aritmética, ya conocer, manejar todo lo que son fracciones, números enteros. Ellos no salen de esa etapa que les sirve de base a ellos. Entonces, si no tienen esa base, cuesta mucho partir el conocimiento que ellos tienen que adquirir en tercero, ¿verdad? Que son principios de álgebra. Principios que no solo sirven para aprobar un grado, sino también para triunfar en la vida. Pienso yo que se podría perder, digo yo, no sé, que lo manden a un departamento a trabajar, ¿verdad? Y que él no sepa, o sea, en su vida así personal, que le toque que ir a trabajar a un departamento y él no sepa ni siquiera, por ejemplo, si está en el oriente, si está en el occidente, si está en el norte, o sea, ni siquiera ubicarse geográficamente él en su país para poder ir a desempeñar un trabajo fuera de la capital, fuera del lugar de donde vive. Saber matemática necesariamente es solo hacer operaciones, también tomar decisiones. La matemática les abre ese pensamiento a ellos. Parte de... Felices. A la par del Salón de Julio, otra maestra intenta abrir el pensamiento de los alumnos. Mi nombre es Elsie Ortiz, imparto el curso de Comunicación y Lenguaje, tercero básico, cuarto y quinto bachillerato. Y leen muy despacio porque en realidad les cuesta como que interpretar la lectura. Entonces, esa lectura más lentificada a ellos les permite como que ir repitiendo algunos términos. Y otra cuestión es la falta de vocabulario. Yo acostumbro jugar mucho con ellos y les digo que yo soy la que no la sé. Entonces, por favor, yo necesito saber la definición de esa palabra. Me intriga. Entonces, usted me la puede explicar con sus palabras. No puede. Ay, a ver, hay niños que tal vez de cuarto primaria.
Un niño de tercero con un vocabulario de cuarto, primaria. O en otras palabras, estudiantes que están en la recta final de la escuela y que parece que van a la mitad. El poco acceso a Internet tampoco les dejó avanzar en la pandemia. La mitad de los guatemaltecos carece de acceso a esta conexión, según un estudio de 2021 del Banco Mundial. El retraso es evidente en otros cursos de naturaleza práctica. Mi nombre es Brendy Bob y doy el curso de expresión artística en el lenguaje música y imparto los grados de primero, segundo, tercero básico. La pandemia pudo haber influido en que la clase de música se haya vuelto completamente teórica. Porque ¿cómo le calificas a un estudiante algo práctico, algo que vas a desarrollar con juegos, con canciones? Habilidades rítmicas, el poder reproducir secuencias rítmicas, eso todavía no lo hemos logrado con ellos. La barrera tecnológica persiste en todo el país, y no es sorpresa. En los primeros 2 meses y medio de 2023, el Ministerio de Educación no movió un solo quetzal de los 28 millones que tiene presupuestados para dotar de tecnología a las aulas del nivel básico. Y acá en el establecimiento no tenemos internet. Nuestras máquinas, pues son pocas las que nos funcionan, entonces eso es lo que hace a que también no avancemos con ellos. En este salón lo saben muy bien. Mi nombre es Norma Santos, imparto el curso de computación, bueno, se llama Tecnología del Aprendizaje y la Comunicación. Imparto los grados de primero básico hasta bachillerato, quinto bachillerato. A veces se escriben con un dedo, entonces eso es lo que hace que no avancen también en él. Y si yo les vuelvo a recalcar, pongan bien las manos sobre el teclado, porque incluso les va a hacer daño a sus manos, ¿verdad? A sus dedos. Y ahí es donde yo me he dado cuenta que a pesar de que se hizo el esfuerzo para que ellos pudieran aprender todo el manejo, con la teoría, pues no fue suficiente que ellos avanzaran. El Mineduc también acepta que no fue suficiente. De hecho, una viceministra calcula que tomará hasta 3 años recuperar los aprendizajes no alcanzados durante el encierro provocado por el coronavirus. Los de tercero básico ya tienen que seleccionar una carrera. Y esto implicaría pues que lleven una base un tanto más amplia por la gama de carreras o profesiones que tenemos. Si alguien va a sacar un perito contador y si no vamos a un ritmo en el cual en emprendimiento le damos la base por lo menos de lo que es la contabilidad en la carrera, pues va a tener falta de conocimiento y no va a poder desarrollar las tareas que le soliciten. Que tienen que esperar como para nivelarse. Y esa nivelación muchas veces implica o que pierden el próximo año o les cuesta el doble. Y ante eso, a los maestros solo les queda una cosa por hacer. La pandemia vino como que a atrasar un poco el proceso educativo. Entonces, hoy en día nos toca como que hacer un feedback, una retroalimentación de temas vistos en el año anterior, para poder como que nivelar y alcanzar las competencias que necesitamos que ellos lleguen. Tenemos que ir seleccionando, tenemos que ir priorizando qué podemos dar, ¿va? Para no... Hay cositas que dice uno, mejor esto tal vez ahorita lo podemos saltar y nos vamos por aquí, ¿va? Empezar con lo básico, haciendo pequeñas vocalizaciones, haciendo pequeños ejercicios rítmicos, tratando de utilizar la flauta lo más que podamos para desarrollar en ellos la habilidad. Por ejemplo, si alguien ya avanzó, yo no puedo decir, bueno, los demás que se queden atrás. Y yo avanzo porque hago sentir mal a los demás y entonces ellos en algún momento dicen, bueno, a mí no se me queda, yo no sé, mejor ya no sigo estudiando. Esa podría ser una de las respuestas que pueda dar un alumno. Entonces, por mí, yo los espero. Despliegue de seguridad para las elecciones. Desde el próximo viernes comenzará el movimiento de más de 42.000 elementos de la PNC y unos 25.000 integrantes del Ejército.
Gracias por continuar con nosotros. Y en tema electoral, las elecciones infantiles también se llevarán a cabo este fin de semana. ¿En dónde podrán votar sus hijos y cuál será el horario? A continuación le contamos todos los detalles. Este 25 de junio, 350,000 menores en 200 municipios tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes de manera simbólica, como parte de un programa electoral y de reflexión al voto a cargo de la Fundación Elecciones Infantiles. Para votar es importante que los niños lleven consigo el carnet de identificación que obtuvieron al momento de registrarse en la plataforma de empadronamiento en línea o bien solicitarlo en las empresas patrocinadoras de este evento. En las elecciones infantiles, las reglas para los votantes son similares a las de las elecciones generales. Los niños contarán con una boleta en la que deberán marcar con una X la casilla de su representante. El voto será considerado nulo si la X se sale del cuadro, si marca más de una casilla o si escribe palabras o marcas distintas a la X. Si no marca una opción y la boleta no está manchada, será considerada un voto en blanco, los cuales no cuentan para el resultado final. ¿Cómo saber en dónde votan sus hijos? Diríjase a la plataforma eleccionesinfantiles.org y en la parte superior derecha de la página seleccione la opción «Dónde votar». En ella podrá filtrar su ubicación por departamento y municipio. Al seleccionar las opciones se desplegarán las empresas en las que sus hijos podrán efectuar su voto y la dirección. El horario es el 25 de junio de 8 a 18 horas. En las mesas de votación infantil habrá juntas receptoras de votos infantiles conformadas por niños que guiarán a los pequeños votantes en el proceso. Recuerde que sus hijos podrán votar una sola vez y su dedo será marcado con tinta indeleble. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Desde el próximo viernes comenzará el despliegue de más de 42,000 elementos de la PNC y unos 25,000 miembros del Ejército como parte del protocolo de seguridad para las elecciones, donde se resguardarán centros de votación, subestaciones de energía eléctrica y puentes. Los detalles a continuación. La cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo ha comenzado, ya que en 6 días los guatemaltecos acudirán a las urnas. La seguridad será uno de los elementos que deberán cuidar las autoridades ese día. El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzará desde 48 horas antes de los comicios, es decir, desde el próximo viernes. Según el Ministerio de Gobernación, desplegarán a 42,000 agentes de PNC para el resguardo de centros de votación, así como apoyo a comisarías y para identificar inconvenientes durante los comicios. Debido al despliegue se han suspendido descansos para todo el personal. Para poder tener la totalidad de la fuerza empeñada a nivel nacional, es necesario suspender todos los descansos, no solo al personal de la Policía Nacional Civil, sino a varias de las direcciones que conforman el Ministerio de Gobernación, que producen información, procesan información y producen inteligencia. Entonces, sí, efectivamente, se van a suspender los descansos. Ellos se les ha dado descanso antes y a algunos se les dará descanso después para compensar ese esfuerzo que el recurso humano estará haciendo. Sin embargo, además de los centros de votación, el despliegue incluye subestaciones de energía eléctrica para impedir que se trate de sabotear el proceso electoral. El Ministerio de la Defensa dio a conocer que hará una distribución de unos 25,000 elementos del Ejército para resguardar puentes, puertos, aeropuertos y también subestaciones de fluido eléctrico. Además, tratarán de apoyar a la PNC y al TSE en los centros de votación. Así es como el Ejército de Guatemala empezará con su plan de operaciones 2 días antes de que inicien el proceso de elecciones y finalizaremos el proceso de seguridad 5 días después de finalizadas las elecciones. Los puntos críticos que va a cubrir el Ejército de Guatemala con seguridad serán puentes, puertos, aeropuertos y subestaciones de energía eléctrica. Mientras tanto, el Ministerio Público dio a conocer que el despliegue incluía a unos 5,000 integrantes del ente investigador, en su mayoría fiscales, quienes tomarán nota de las denuncias en los 3,478 centros de votación en todo el país. En los casos de algunos municipios donde ha habido conflictividad, como el Estor en Izabal, entre otros del occidente, según el ministro de Gobernación, la intención es tener agentes de PNC en cercanías para movilizarlos si se producen incidentes. En todo el país, el TSE ha identificado unos 62 municipios con alto riesgo de conflictividad, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. En
En Coatepeque, Quetzaltenango, a 6 días de las elecciones generales, trascendió que maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala podrían tomar escuelas que serán centros de votación como medida de presión para que el Ministerio de Educación atienda las demandas de los sindicalistas. Desde hace un mes, el Sindicato de Maestros mantiene en su poder los edificios de varias direcciones departamentales y supervisiones del país en rechazo de la iniciativa de ley 5563, que contiene reformas a la Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado. En Coatepeque trascendió que los maestros podrían tomar las escuelas previo a las elecciones. La toma de edificios por parte del STEC es solamente el edificio de la supervisión educativa, a la cual no tenemos acceso para prestar nuestro servicio como debe ser, pero las escuelas sí están todas, absolutamente todas, están disponibles para que los maestros puedan trabajar, en vista de que no ha sido muy bien recibida esta convocatoria para que vayan ellos a las asambleas municipales. La Junta Electoral Municipal de esta localidad informó que para el próximo domingo, día de las elecciones, en Coatepeque, 17 centros educativos serán centros de votación. Esta Junta Electoral Municipal respeta el acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral para darle la participación a todos los ciudadanos del municipio de Coatepeque para que se puedan acercar a las urnas. Y los maestros de la Escuela de Niñas Rafael Álvarez Ovalle se preparan para entregar el edificio a la Junta Electoral Municipal. Según instrucciones de nuestras autoridades educativas, tenemos que hacer entrega del centro educativo el día 22 de este mes de junio. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Las autoridades departamentales de educación informaron que han concluido los trabajos de remozamiento en los establecimientos públicos que serán utilizados como centros de votaciones el próximo fin de semana. En el departamento de Chimaltenango serán utilizados 83 establecimientos educativos públicos como centros de votación, de los cuales 43 se encontraban en remozamiento. De acuerdo al estudio técnico, pues se determinó que 43 centros educativos era muy importante que se trabajara los remozamientos, principalmente por el tema de que los techos estuvieran en buen estado, el tema de servicios básicos, principalmente como lo es energía eléctrica, agua potable, y también de que los servicios sanitarios pues estén en condiciones aceptables para ese evento tan importante para el país. Según el director departamental de Educación, los centros educativos serán entregados bajo acta correspondiente a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a partir del jueves 22 de julio. De acuerdo a las instrucciones que tenemos de nuestras autoridades, quienes han coordinado con el Tribunal Supremo Electoral, pues se prevé que para el 22 de junio se haga entrega de los centros educativos bajo acta respectiva a los encargados del proceso, y el 27 de junio pues se vuelva a recibir las instalaciones de los centros educativos que serán utilizados como centros de votación. El 27 de julio está prevista la devolución de los centros escolares por parte del TSE. Es importante tener en cuenta que esta fecha coincide con las vacaciones de medio año para el sector escolar, las cuales se llevarán a cabo del 26 de junio al 3 de julio. Esto no afectará el proceso ni calendario educativo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Ya estamos de regreso. Conocemos ahora lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes o denuncias a nuestro servicio de Guate Reporta al 4003-3859. Damos lectura a la denuncia que dice lo siguiente. En el edificio de Sanidad Pública de la 9ª Avenida 14-65 de la zona 1 de la capital, hasta la semana pasada existió una biblioteca que formaba parte del patrimonio cultural de la nación, pues fue eliminada por las actuales autoridades. En ella se encontraban libros muy interesantes sobre la salud pública en Guatemala, así como un compendio de leyes y reglamentos que a lo largo de este tiempo fueron publicados en el Diario Oficial. Todos los documentos históricos han quedado así, tal y como lo muestran las fotos que les compartí. Siempre en el mismo tema, nuestro televidente también nos envió fotografías que muestran cómo era la biblioteca que funcionaba en el edificio de Sanidad Pública de la 9ª Avenida 14-65 de la zona 1 de la capital. El mensaje dice así:
La biblioteca fue inaugurada conjuntamente con el edificio en el año de 1937. Este lunes las autoridades decidieron cerrar el lugar, por eso se hicieron las denuncias correspondientes al Ministerio de Cultura y Deportes. Sin embargo, hasta hoy no se han pronunciado. Tengo entendido que hay pena de cárcel entre 3 y 6 años por esta situación, así lo reportó. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Nos esperamos mañana a la misma hora con más noticias. Nos despedimos con esta información. Una camiseta del equipo del básquetbol de Estados Unidos del año 1992 usada y autografiada por Michael Jordan se subastará el próximo fin de semana y que puede alcanzar más de $600,000 según la casa de subasta Julien's. La venta se llevará a cabo en Beverly Hills, donde además se subastarán 900 artículos de la historia del deporte, incluidas camisetas de fútbol usadas por Pelé, Maradona, Haaland, Mbappé y otras figuras de talla mundial. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.